Hoy hablaremos de una mujer que no solo conquistó la pantalla con su carisma y elegancia, sino que también enfrentó decisiones duras que cambiaron el rumbo de su existencia. Bárbara Bermudo, una de las comunicadoras más influyentes de la televisión hispana, vivió momentos que la obligaron a frenar, respirar profundo y reordenar su mundo desde adentro. ¿Qué provocó ese giro inesperado? ¿Cómo logró encontrar paz lejos del reflector? Quédate con nosotros hasta el final, regálanos un like, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que soltar algo que amabas para poder avanzar. Comenzamos ahora mismo. Desde muy joven, Bárbara Bermudo supo lo que era trabajar con entrega. Nacida el 15 de junio de 1975 en Guaynabo, Puerto Rico, su infancia estuvo marcada por el equilibrio entre la calidez familiar y el sacrificio. Mientras muchas niñas soñaban con cuentos de hadas, ella aprendía lo que implicaba un negocio familiar, los números al final del día y el cansancio que no espera aplausos. Su padre, un inmigrante cubano con una determinación férrea, construyó desde cero un proyecto comercial que se convirtió en símbolo de progreso para los suyos. Bárbara creció rodeada de ese ejemplo, entendiendo desde muy temprano que nada se consigue sin constancia. Pero aunque las tiendas familiares le enseñaron el valor del esfuerzo, no era ese el camino que la hacía vibrar. Lo suyo era observar, preguntar, comunicar. Le fascinaba imaginarse frente a las cámaras, no por la fama, sino por la posibilidad de conectar con miles de personas a través de la verdad. Su madre, siempre presente, fue clave para que Bárbara pudiera ir tras ese anhelo. Y así, con miedo pero también con esperanza, se marchó a Estados Unidos para estudiar periodismo. Allí no solo se formó profesionalmente, sino que comenzó a construir una versión de sí misma que, sin saberlo, tendría que poner a prueba muchos años después. Poco a poco, fue abriéndose paso en un medio exigente. Las primeras experiencias no fueron glamorosas, pero sí fundamentales. Aprendió de errores, se cayó más de una vez, pero nunca dejó de insistir. Su perseverancia la llevó a tener un lugar en los medios más importantes y finalmente, Univisión le abrió las puertas para convertirse en una de las caras más queridas de su audiencia. Durante años, millones de personas la vieron cada tarde como una figura fuerte, confiable, serena. Pero nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa firme comenzaban a acumularse señales de agotamiento que no quería o no podía escuchar. Y es que la presión del medio, la demanda constante de estar perfecta, de no mostrar vulnerabilidad, comenzó a pesar. Bárbara fue madre, esposa, trabajadora, figura pública, y en medio de todos esos roles dejó de escucharse a sí misma. Aunque cumplía con sus compromisos con profesionalismo, algo dentro de ella pedía auxilio. El cuerpo fue el primero en hablar. Dolores inexplicables, ansiedad silenciosa, noches sin descanso. A pesar de los exámenes médicos y las rutinas saludables, algo no encajaba. Y un día, simplemente no pudo más. No fue un diagnóstico lo que la derrumbó, fue el vacío de no reconocerse. Había construido una carrera admirable, sí, pero ¿a qué costo? Fue entonces cuando decidió frenar. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió detenerse y mirar hacia adentro. Lo que encontró no fue fácil de aceptar. Estaba agotada emocionalmente, perdida en su propio personaje. Y ahí comenzó un proceso tan doloroso como liberador. Eligió dar un paso al costado de los medios, sabiendo que no todos entenderían su decisión. Algunos pensaron que había sido despedida, otros hablaron de conflictos internos, pero solo ella sabía que necesitaba recuperar algo mucho más valioso que una silla en un set: su salud mental, su equilibrio, su familia. En ese silencio mediático, Bárbara empezó a reconstruirse, buscó ayuda profesional, se rodeó de personas que la amaban sin condiciones y por primera vez en años se permitió ser simplemente ella, sin maquillaje ni luces.
Su proceso de sanación no fue lineal. Hubo recaídas, dudas, miedos, pero también hubo descubrimientos, reconexiones y mucha fortaleza. Bárbara entendió que el verdadero éxito no siempre está en las portadas ni en los aplausos, sino en la paz que uno siente al cerrar los ojos por la noche. Y con esa certeza comenzó una nueva etapa, lejos de los sets, pero cerca de su verdad. Hoy, Bárbara Bermudo no necesita una cámara para brillar. Su voz sigue teniendo fuerza, pero ahora la usa para compartir mensajes de equilibrio, maternidad consciente, espiritualidad y amor propio. En sus redes sociales, conecta desde otro lugar, más humano, más real, y aunque muchos aún la extrañan en televisión, ella ha encontrado un nuevo propósito que va más allá de cualquier guión. Esta historia no trata solo de una periodista exitosa. Es la historia de una mujer que supo decir basta, que eligió el camino menos esperado, pero más auténtico. Es la historia de Bárbara Bermudo, la comunicadora que hoy comunica desde el alma, en la que pudo redescubrirse como mujer, como madre y como ser humano. Fue en medio del silencio mediático cuando Bárbara decidió enfocar su energía en cultivar su interior. Se volcó por completo al cuidado de sus hijas, valorando los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos entre guiones y horarios apretados. Desayunos sin prisa, cuentos antes de dormir, conversaciones que no interrumpía el celular. Esos detalles, que muchos consideran cotidianos, para ella se volvieron sagrados. En ese proceso de transformación, también despertó su interés por el bienestar integral. Durante años, había priorizado lo externo, pero ahora deseaba comprender más sobre la salud física y emocional desde un lugar profundo y honesto. Empezó a estudiar con seriedad temas como la nutrición funcional, el equilibrio hormonal y la sanación emocional, no como moda, sino como necesidad personal. Aquello que en principio fue parte de su recuperación, pronto se transformó en un proyecto con propósito. Así nació Cami by Bárbara Bermudo, una plataforma enfocada en el bienestar femenino, inspirada no solo en su propia experiencia, sino también en los aprendizajes que fue cosechando tras su salida de la televisión. Lejos de vender una imagen perfecta, decidió mostrar su lado más real. Una mujer que había atravesado la tormenta y que ahora quería compartir las herramientas que le ayudaron a salir de ella. Su iniciativa se centró en ayudar a otras mujeres a reconectar con su salud, su energía y su autoestima, abordando temas que suelen quedar relegados al silencio: el agotamiento materno, los desequilibrios hormonales, el estrés crónico, la desconexión con el cuerpo. A través de redes sociales, talleres y colaboraciones con especialistas en medicina funcional, Bárbara logró construir una comunidad sólida y agradecida. Su público, que durante años la admiró por su profesionalismo ante las cámaras, ahora la encontraba aún más inspiradora en esta nueva faceta, hablando con total franqueza de las crisis que la transformaron. Con cada publicación, Bárbara dejaba claro que el éxito no se mide por la cantidad de seguidores o contratos, sino por la paz interna que se logra al vivir una vida coherente con los propios valores. Pero su búsqueda de sentido no se detuvo allí. También profundizó en su espiritualidad. Si bien siempre tuvo una fe firme, fue durante esta etapa de introspección cuando se aferró con más fuerza a su conexión con lo divino. Comenzó a compartir mensajes esperanzadores, versículos bíblicos que la acompañaron en los momentos oscuros, y reflexiones que ayudaron a otras mujeres a no rendirse cuando todo parecía cuesta arriba. Sin pretender ser guía espiritual, se convirtió en un faro para muchas que veían en su historia la prueba viva de que es posible renacer después de una caída. Consciente de la responsabilidad que implicaba ser una figura pública aún fuera del medio tradicional, comenzó a cuidar con mucho celo el contenido que compartía. No se trataba de proyectar una imagen pulida, sino de crear espacios donde otras madres, esposas, profesionales o mujeres en plena búsqueda personal pudieran sentirse vistas, comprendidas y acompañadas. Su lenguaje se volvió más empático,
más íntimo. Ya no hablaba desde un pedestal, sino desde el mismo lugar vulnerable donde tantas otras mujeres se encontraban. Al mismo tiempo, decidió acompañar a su esposo en nuevos proyectos fuera de la televisión tradicional. Como pareja, exploraron juntos caminos de emprendimiento, enfocándose en iniciativas donde pudieran aportar desde su experiencia en medios, pero con mayor libertad y control creativo. Lejos del ritmo frenético de los noticieros, encontraron juntos un equilibrio que nunca habían tenido. Repartían el tiempo entre sus negocios, la crianza de sus hijas y su crecimiento personal, algo que durante muchos años había parecido imposible. En lo personal, Bárbara también atravesó una profunda transformación. Aprendió a perdonarse por haber ignorado tantas señales de agotamiento. Entendió que ser fuerte no significa aguantarlo todo en silencio, sino reconocer cuándo pedir ayuda. Aceptó que su cuerpo y su alma necesitaban ser escuchados y valorados. Esa aceptación la llevó a replantearse muchas cosas, sus metas, sus relaciones, incluso su propia definición de éxito. Por primera vez en años, dejó de vivir para cumplir expectativas y empezó a vivir para sentirse plena. Las críticas no desaparecieron por completo. Siempre hubo voces que cuestionaban su retiro, sus decisiones, su nueva vida. Pero Bárbara ya no sentía la necesidad de justificarse. Aprendió que cada mujer tiene derecho a escribir su historia como mejor le parezca y que no debe pedir permiso para cambiar de rumbo. Hoy, mira hacia atrás con gratitud por todo lo vivido, incluso por el dolor que la hizo evolucionar. Lejos de los reflectores, pero más conectada que nunca con su esencia, Bárbara Bermudo se ha convertido en un símbolo de fortaleza, resiliencia y autenticidad. No por haber tenido una carrera impecable, sino por haber sabido reinventarse cuando todo parecía perdido. Su historia nos recuerda que los finales no siempre son caídas, a veces son liberaciones disfrazadas, y que a veces el mayor acto de valentía es soltar lo que ya no nutre, para abrir espacio a lo que de verdad sana. Mientras mantenía firmeza ante sus hijas y transmitía calma al mundo exterior, por dentro se sentía desgastada emocionalmente. El estrés acumulado, el temor constante y la presión de sostener a su familia la llevaron al borde del colapso. En silencio, comenzó a experimentar episodios de ansiedad, insomnio y un cansancio físico que no desaparecía con el descanso. La pandemia no solo puso a prueba su resistencia como madre y esposa, sino que también la enfrentó cara a cara con su propia vulnerabilidad. Aún así, nunca dejó que el miedo tomara control. Bárbara se apoyó en la oración, en su fe inquebrantable y en pequeños rituales diarios que la ayudaban a mantenerse centrada. Caminatas breves al amanecer, lecturas espirituales, momentos de silencio en su jardín. Entendió que si no cuidaba de sí misma, no podría seguir siendo el pilar emocional de su hogar. Por eso, decidió acudir a terapia, un paso que antes habría considerado innecesario, pero que terminó siendo uno de los actos más valientes y transformadores de su vida. Gracias a ese proceso, aprendió a reconocer sus emociones sin juzgarse, a poner límites saludables y a permitirse descansar sin sentir culpa. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de exigirse perfección y abrazó la idea de que ser fuerte no significaba no quebrarse, sino tener el coraje de recomponerse una y otra vez. Durante esos meses difíciles, también se afianzó el lazo con sus hijas. En lugar de ocultarles lo que ocurría, decidió hablarles con honestidad, adaptando el lenguaje a su edad, pero mostrándoles que incluso los adultos enfrentan momentos duros. Esa transparencia fortaleció la confianza entre ellas, y muchas noches, mientras se abrazaban en la misma cama, se prometían que, pasara lo que pasara, siempre estarían juntas. Esos instantes, simples pero cargados de amor, se convirtieron en su refugio emocional. Con el tiempo, Mario se recuperó, y la familia pudo respirar aliviada. Pero lo vivido dejó huellas profundas. Bárbara confesó en una entrevista que esa etapa la cambió para siempre.
Aprendió a valorar la salud por encima de cualquier logro profesional, a agradecer lo cotidiano y a vivir sin dar por sentado lo más esencial. También redobló sus esfuerzos por inspirar a otras mujeres que, como ella, se sienten desbordadas por el peso de sus múltiples roles. En paralelo, su marca personal comenzó a crecer con más fuerza. Las colaboraciones con otras emprendedoras latinas la convirtieron en una figura clave dentro del ecosistema empresarial femenino. Comenzó a dar charlas motivacionales, a participar en paneles sobre liderazgo y empoderamiento, y a contar su historia no solo como periodista, sino como mujer resiliente. En una de sus presentaciones más aplaudidas, Bárbara compartió una frase que se volvió viral. El fracaso no es el final, es el principio de una nueva versión de ti misma. Estas palabras, nacidas desde su propia vivencia, llegaron a miles de mujeres que también estaban atravesando rupturas, despidos o pérdidas. Así, la vida le mostró que fuera de los reflectores también podía brillar, pero con una luz distinta, más serena, más auténtica y profundamente humana. Sus redes sociales se convirtieron en una ventana a esa nueva etapa, donde comparte desde consejos sobre organización familiar hasta recetas saludables que prepara junto a sus hijas. En cada publicación se nota una mujer más libre, sin miedo a mostrar sus debilidades, porque aprendió que en ellas también reside la verdadera fortaleza. La conexión con sus seguidores es tan cercana que muchos la consideran ya no una celebridad, sino una amiga que los acompaña en su día a día. Y es que Bárbara no predica desde el pedestal, sino desde la experiencia real, desde el dolor que se transforma en lección y la caída que termina siendo impulso. Años después de haber dejado la televisión, ha encontrado un equilibrio que antes le parecía imposible. Ya no necesita la aprobación de un canal ni los aplausos del público para sentirse realizada. Su satisfacción viene del amor de sus hijas, del abrazo de su esposo, del agradecimiento de las mujeres que la escuchan y de saber que cada día construye un legado diferente, uno que no se mide por ratings, sino por la capacidad de impactar vidas con sinceridad. En medio de esa tormenta, Bárbara no solo se aferró a la oración, sino que también se convirtió en el pilar emocional de su familia. Mientras su padre se debatía entre la vida y la muerte, ella mantenía la calma exterior por sus hijas y por su madre, aunque por dentro se sintiera rota en 1000 pedazos. Las noches en vela, los mensajes de aliento que escribía, aunque no supiera si serían leídos, y las visitas al hospital llenas de incertidumbre, fueron parte de una etapa tan oscura como reveladora. Fue en ese punto de crisis donde descubrió una fuerza que ni ella sabía que poseía. Empezó a leer libros sobre sanación emocional, a practicar meditación y a rodearse de personas que vibraban en la misma frecuencia de crecimiento y compasión. Poco a poco, en lugar de quedarse atrapada en el miedo, transformó el dolor en aprendizaje. Incluso, escribió en un diario personal lo que sentía en cada etapa, creando una especie de bitácora emocional que con el tiempo se convirtió en la base de una charla motivacional que hoy comparte en pequeños eventos privados para mujeres que atraviesan situaciones similares. Una de las experiencias más conmovedoras ocurrió cuando una joven madre le escribió para contarle que, gracias a su historia, había tenido el valor de someterse a una cirugía necesaria que venía posponiendo por miedo. Esa conexión humana, ese lazo invisible que se crea cuando el dolor se comparte sin juicio, fue para Bárbara una señal clara de que su testimonio no solo había sido necesario, sino profundamente transformador. Lejos de la televisión, pero más cerca que nunca de su verdadera esencia, Bárbara ha sabido construir una nueva versión de sí misma. Hoy no busca la perfección ni la aprobación externa. Su prioridad es vivir en coherencia con lo que siente, con lo que cree y con lo que predica. Ha aprendido a decir no, a poner límites y sobre todo, a elegir con cuidado a quién le entrega su energía. Su entorno íntimo se ha reducido, pero se ha vuelto más sólido. Ahora valora las conversaciones honestas,
las amistades sinceras y los momentos sencillos en familia. A través de sus plataformas, sigue compartiendo contenido con un enfoque distinto. Ya no se trata de noticias o farándula, sino de bienestar, empoderamiento y crecimiento personal.